Recibimos nuestra cuarta postulante, la señora Joanny Elizabeth Castillo Savarí. Buenos días, estimada señora Joanny Elizabeth Castillo Savarí. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para la evaluación que realizaremos. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le harán preguntas en un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Sí, buenos días. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente y consejero y demás integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Joanny Elizabeth Castillo Savarí. A nivel académico, soy egresada de la licenciatura en Derecho, así como de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el lauro magna cum laude. Tengo una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Nebrija. También cursé una maestría en Derecho Constitucional. Un aspecto relevante es que también tengo un posgrado de la Universidad de Ciencias de la Informática de Habana, Cuba, relacionado con diseño didáctico de la formación virtual, en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Igualmente soy egresada del programa de aspirantes a defensor público de la Escuela Nacional de la Judicatura. Tengo varios diplomas postítulo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile relacionados con la responsabilidad internacional de los estados ante el sistema interamericano, así como derechos humanos y mujeres. También un diploma postítulo de la Universidad Diego Portales relacionado con debido proceso y juicio justo. He tenido la oportunidad de manejarme en diferentes escenarios dentro del ejercicio público. Y en ese sentido es bueno destacar que permanecí por más de 14 años desempeñando diferentes funciones dentro de la Oficina de la Defensa Pública. Primero como defensora categoría 1 hasta llegar a supervisora técnica nacional. En esa institución fui miembro y posteriormente coordinadora de la Comisión de Cárceles de la referida oficina. En ese sentido, los informes penitenciarios por más de 10 años nosotros tuvimos la oportunidad de realizarlo, destacando la existencia o no de vulneraciones a derechos fundamentales. De igual manera, por 2 periodos me desempeñé como defensora pública interamericana, tanto ante la Comisión Interamericana como ante la Corte Interamericana, teniendo la oportunidad de resolver como defensora pública interamericana 3 casos. Uno en relación a Venezuela, otro en relación a Guatemala y un último respecto a México. En los 2 primeros se declaró la responsabilidad internacional de los estados, siendo nosotros la representante de las presuntas víctimas. Un aspecto también que es bueno destacar en torno a mi hoja de vida es el aspecto de haber sido subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura. De igual manera, el aspecto de formación docente y gestión docente, en el sentido de haber sido docente en los programas de aspirantes a jueces de paz, aspirante a defensores públicos de la Escuela Nacional de la Judicatura, también de la Universidad Abierta para Adultos. En ambos contextos es en relación a maestrías relacionadas en el caso de los aspirantes a jueces en Derecho Judicial con la asignatura de Teoría General del Delito, así como de Ejecución de la Pena y en formación continua en lo que tiene que ver con procedimientos constitucionales, estrategias penales, ejecución de la pena, y en la Universidad Abierta para Adultos también en ambos contextos. Otro aspecto importante en señalar es que tuve la oportunidad de trabajar como docente, como conferencista ante el Poder Judicial
de Panamá en relación a la aplicación del sistema acusatorio adversarial respecto al tema de ejecución de la pena, al igual que la Defensa Pública de la Nación de Brasil con el mismo tema, y con la Agencia de Washington para Asuntos Latinoamericanos, UOLA. Tuve la oportunidad de trabajar en lo que tiene que ver con mujeres privadas de libertad y drogas, entre otros aspectos. Quedo a la disposición de este honorable consejo. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el presidente de la Suprema Corte, magistrado Luis Henry. Muy gracias, presidente. Muy buenos días, licenciada Castillo Savarí. ¿Está usted a favor o en contra de que nuestro país sea parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que el Estado deba responder internacionalmente ante situaciones que vulneran derechos? ¿Y por qué? No estoy en contra, principalmente porque nosotros pertenecemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque ya desde el año 1978 fue ratificada la Convención Americana de Derechos Humanos. La cuestionante que existe es respecto a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es un órgano de la Convención. Y en ese contexto es que está la disyuntiva que el Tribunal Constitucional hizo consignar la inconstitucionalidad de la aprobación por parte nuestra del Estado Dominicano de la competencia de la Corte Interamericana. Porque fue un acto unilateral en relación al presidente de la República de aquel momento, sin haber agotado el procedimiento interno relacionado con la aprobación de los tratados internacionales. Y en ese contexto se emitió la sentencia TC 256-14, y que por demás, en reiteradas ocasiones, la Corte Interamericana se ha pronunciado respecto a la falta de cumplimiento de diferentes sentencias. Por ejemplo, emitió en marzo del año 2019 una resolución en donde daba seguimiento a las sentencias Jan y Bosico, así como personas haitianas expulsadas. Y en esta dijo que con la sentencia 256-14, la República Dominicana estaba desconociendo la obligación que había asumido. Y por demás criticó que el TC haya argumentado esa inconstitucionalidad partiendo del artículo 46 del Pacta Sunt Servanda, que establece la posibilidad de retirar esa obligación cuando es algo evidente que ha habido una vulneración en torno al consentimiento. Y por demás también señaló que nosotros como Estado, al tomar esa decisión, hemos vulnerado el principio de Pacta Sunt Servanda, que tiene que ver con la buena fe en relación al cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Igualmente estableció que vulneramos el principio Stoppel porque nosotros asumimos esa competencia e incluso una magistrada, Radis Abreu, formó parte como jueza de la Corte Interamericana. Entonces, en ese contexto, señaló la Corte que ya habíamos dado por sentado que sí aceptábamos la competencia de la Corte, y también señala que vulneramos el principio útil en el sentido de que con la postura asumida hemos vulnerado la seguridad en torno a lo que es el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Le damos la palabra a la consejera y magistrada Salcedo. Gracias, honorable presidente. Buenos días, licenciada. Buenos días, magistrada Nancy. Yo quiero hacerle una pregunta porque usted tiene una formación penal, Sí. Ya que usted fue defensora, ¿verdad?, pública antes de entrar a la escuela. Exacto. Entonces, existe una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0153/18, que establece que la Procuraduría no puede expedir certificados de no antecedentes penales a personas con procesos que están en curso.
¿Qué le merece a usted? Yo quisiera oír como la opinión suya. La ciudadanía no tiene derecho a saber sobre las personas que están sometidas a la acción de la justicia. Bueno, sabemos que hay un principio de la presunción de inocencia, pero ahí hay como unos principios encontrados, que me gustaría oírla a usted expresarse sobre eso. La opinión suya. Sí, gracias, magistrada. Con relación a la interrogante planteada, el TC ha tenido la oportunidad de referirse en reiteradas ocasiones en lo que tiene que ver con la expedición o no de certificaciones de no antecedentes penales. Además de la referida por usted, por ejemplo, está la sentencia 575 del 2015, en donde también se refirió a ese aspecto. Lo que visualizamos es la necesidad de cumplir con una de las garantías mínimas del debido proceso relacionada con la presunción de inocencia, lo que establece el artículo 14 del Código Procesal Penal y que por demás también la Constitución así lo establece. Y cuando consagra el impedimento de que, pese a que el Ministerio Público tiene la facultad legal de llevar a cabo esos registros, partiendo de que es el jefe de la investigación penal por aplicación del artículo 30 y siguientes del Código Procesal Penal, está limitado a esos principios rectores de la misma norma que te habla de una presunción de inocencia. Y cuando se presenta una certificación de no antecedentes penales en donde no se consagra que la persona ha tenido una condena definitiva, el TC lo que interpreta es que está llevando a cabo una pena anticipada. Y por demás, las consecuencias legales que esto implica en el entorno de la vida pública de esa persona y posiblemente hasta de la vida privada, la imposibilidad de obtener un buen trabajo, y de manejar su buen nombre, su derecho al honor dentro del marco de lo que establece la Constitución en el artículo 44. Muchas gracias, senador Bautas Rojas. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. Licenciada. En los últimos años y recientemente ha habido un debate sobre el tema de la educación sexual en el sector educativo, tanto público como privado. Me gustaría preguntarle, ¿qué usted considera? ¿Cuáles son los límites del Estado sobre el deber de proporcionar educación, el derecho de los padres de determinar la educación que van a recibir sus hijos y el derecho de los padres a decidir qué educación debieran recibir sus hijos? Bien, muchas gracias, señor consejero. En el caso particular del derecho a la educación, estipulado en el artículo 63 de nuestra Carta Magna, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse al mismo y ha establecido que el derecho a la educación en la sentencia, no solo en la sentencia 5813, sino también incluso en la 6419, que a mi parecer es una de las más emblemáticas de las emitidas por el Tribunal Constitucional, establece que el derecho a la educación es un derecho individual, pero también maneja un derecho prestacional. Un derecho individual dentro del marco de la esfera en la que se desarrolla y un derecho prestacional en relación a la obligación del Estado para prestarla. ¿Por qué razón? Porque el artículo 63 establece que el Estado debe de garantizar la educación obligatoria en 3 niveles: en el nivel inicial, en el medio, en el básico y en el medio. Y en ese contexto se maneja la necesidad de que garantice que sea con un acceso adecuado, que sea de calidad. Y en ese contexto
dentro del marco del derecho a la educación, se determina que debe de ir, en este caso, partiendo de la pregunta realizada por usted, debe de ir de la mano con lo que es el interés superior del niño, que contempla de manera concreta el artículo 56 de nuestra Carta Magna. Pero también debe ir de la mano con el artículo 43, que habla del real desarrollo de la personalidad. Y en ese contexto, el derecho a la educación determina la necesidad de que ese ser humano en desarrollo, en esa educación obligatoria, debe de lograr un desarrollo integral. Y el desarrollo integral involucra la posibilidad e incluso la necesidad de que también tenga conocimiento de lo que es los derechos sexuales. Un aspecto que es importante, señor consejero, es el hecho de que hay una sentencia, la 966 del 2018, emitida por el TC, que aborda la libertad de expresión, que es el artículo 49 de Profamilia, en relación al honor a la imagen de los niños, niñas y adolescentes. El tema consistió en que Profamilia, en procura de erradicar los embarazos de niñas, de niñas y adolescentes, realizó unos spots. Y en ese contexto, el Tribunal Constitucional estableció que aun cuando la finalidad era legítima, partiendo del test de razonabilidad que el TC ha manejado desde la sentencia 44, es la 2012, aun cuando el fin era legítimo, el medio utilizado para garantizar que ese niño, esa niña o ese adolescente adquiriera la información necesaria relacionada con los derechos sexuales no fue manejado de manera adecuada, porque se presentó fueron dramatizados diferentes spots publicitarios en donde estaban adolescentes. Y en ese contexto consignó ese aspecto. Entonces, ya ahí le refiero a lo que es el derecho a la educación, lo de la protección de los NNA, y hay entonces el otro último aspecto, que es en relación a la obligación de los padres. No solo la ley 136-03 establece la obligación de los padres en torno a la manutención, etcétera, sino que también habla de la necesidad de que ese padre y esa madre sean responsables en cuanto al desarrollo efectivo de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Y en ese contexto, entonces, considero que sí, que los padres deben de prestar atención a sus hijos e hijas en el tema relacionado con los derechos sexuales, en cuanto a educación y en sentido general, todo lo que tiene que ver con ese aspecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Felicidades y que tenga buenos días. Gracias a ustedes.